está con nosotros José Florentino Arias, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Excoordinador del Comité Vecinal de la Colonia Anáhuac 2 en la Miguel Hidalgo. Gracias por venir con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenido. Para hablar acerca de este tema tan interesante, porque los mercados siempre se están renovando y ahora con esta intención, Enrique, que es Pintemos mi Mercado. Platícanos acerca de eso. Pues es un programa de SEDECO para regenerar todos los mercados, que le den una vista buena y que pues la gente se anime a visitarlos de nuevo, ¿no? Porque ya estaban totalmente perdidos los mercados, ¿no? Claro. Entonces, con esta nueva imagen que le está dando, pues ha traído mucha clientela. Claro, al final del día siempre pues es bonito, ¿no? Ir a lugares donde estén limpios, donde el mantenimiento sea el adecuado, donde pues la experiencia de compra sea agradable, ¿no? Así es. Y precisamente con esto, seguramente lo han visto ustedes en los mercados, la gente pues regresa, es recurrente, Claro, ¿verdad? obvio. Sí. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que pueden encontrar en el mercado? ¿Qué mercados precisamente en la Miguel Hidalgo, en la Colonia Anáhuac, se han estado ya pintando? Pues se pintó el mercado, incluso ese mercado de Anáhuac, sección 1, le dieron una vista diferente porque pusieron un mural muy interesante. ¿Ah, sí? ¿De qué trata? Sí, bueno, el mural es de varias personas que trabajan ahí, o sea, se ve fantástico. O sea, los mismos locatarios Así participaron en esto. Participaron, se grabó su imagen ahí, plasmado, aparte que pues el mercado queda en el barrio de Santa Julia, ¿no? Sí. Donde también se plasmó la fanática huella del tigre de Santa Julia. Claro está. Hemos visto precisamente que han hecho estas remodelaciones a lo largo del año, ¿no? Claro. Y aparte que aparte del mercado se extendió un poquito más el programa a pintar casas alrededor, así es, alrededor del mercado. Se han estado pintando casas, edificios, para que le dé otra cara totalmente a la colonia. Y que vaya como, quiero suponer que le haga juego, ¿no? Que vaya acorde con la colonia, ¿no? Claro. Por supuesto, pues es que también el alrededor vale la pena, lo hace bonito, lo hace llamativo y entonces uno se siente como en más confianza también de irse caminando por ahí, aunque sea en la noche. Platícanos qué es lo que pueden encontrar en el mercado. Pues pueden encontrar verduras, carnes, ¿Dónde está ubicado el mercado? El mercado está ubicado en Nezahualpilli y Atzayacatl. ¿En qué colonia es? Es la colonia Tlaxpana. Ok, Muy perfecto. bien. Pues estaremos muy pendientes, Claro estaremos que apoyando, sí. por supuesto, invitando a toda la gente que vaya a estos centros de acopio tan importantes, por supuesto, centros de venta que pues nos hacen y nos cambian precisamente todo lo que conocemos con respecto al consumo en nuestra ciudad. Muchas gracias. No, gracias.